Hola gente, muy buenas. Bueno, bienvenidos a noveno capítulo del Muro Disociativo. Este podcast que, bueno, como ya comenté desde el principio, pues tiene como objetivo visibilizar la disociación en general, especialmente la despersonalización, que es el trastorno que a mí me afecta, y el diferencial, ¿no? Porque tengo también estrés postraumático, pero ya hay bastante información y hay gente que divulga muy bien. Mi intención es simplemente, bueno, crear una comunidad, divulgar, porque las comunidades también sanan. Y, y bueno, ya he comentado y a- vuelvo a comentar. Aquí comparto casos clínicos. Lo mismo comparto en mi Instagram, pero de una forma más ampliada. Eh, que me permite pues poder expresarme mejor, más espaciadamente, ¿no? Y en un formato más amable. En definitiva, perdón por el ruido. Eh, un formato más amable como es el formato podcast y que tiene éxito en lo que es salud mental. Eh, Trabaja muy bien en lo que es salud mental. Y bueno, he estado compartiendo casos clínicos y hoy me apetece hablar de un síntoma, ¿no? Un síntoma que creo que mm, en el DSM, en la CIE, no creo recordar que no lo pone, pero y no es porque no haya leído la CIE y el DSM, los criterios diagnósticos, los he leído de sobra, pero la memoria falla, como sabéis los que vivís con DPDR permanente, vamos a llamarlo, es decir, las 24 horas del día, 365 días del año, es decir, todo el día, no es que haya una intermitencia, hay una continuidad. No es que haya discontinuidad, sino que hay una continuidad. Eh, Básicamente el síntoma es un síntoma que yo diría nuclear y que no entiendo cómo no se le da más importancia, que es el de la creencia de que te vas a volver loco. Primero porque es un fenómeno totalmente único. Eh, la disociación es un fenómeno único, así como también lo es el TID o la amnesia disociativa. La de PDR, bueno, yo digo despersonalización normalmente porque antes se llamaba solo despersonalización, luego en el SM4, en el 5 se agregó el apellido de realización, pero bueno, normalmente la base es la despersonalización, aunque se pueden dar de forma distinta, se suelen dar juntos, pero normalmente es bastante raro, aunque puede pasar que solo sea desrealización. Si sea algo solo suele ser despersonalización, que en definitiva es hacia uno, ¿no? La despersonalización es más hacia afuera. Eh, Miedo al verse loco. Cuando esto nos empieza a pasar, el mismo Santos Barrios lo decía en su libro. Pensaba que era el único, pensaba que me estaba volviendo loco. Y él lo pasó en una época donde en España solo existía la psiquiatría para salud mental. Es decir, no existía la figura del psicólogo en la seguridad social. En el ámbito privado, pues la verdad es que no lo sé. Había facultades, por supuesto. Creo, bueno, la verdad es que no lo sé. A lo mejor estoy metiendo la pata. eh, pero se desconocía mucho más. No había, por ejemplo, la facilidad que tenemos hoy en Internet, que pones despersonalización y te sale Mayo Clinic, te sale Wikipedia, te sale mi página. El otro día estuve comprobando, si pones de PDR en el navegador, te sale mi página, te sale mi podcast y te sale el repaso histórico del término de PDR, despersonalización, a lo largo de la historia. Cosa que, bueno, la verdad es que me hace sentir muy bien porque al final Google sigue siendo la referencia cuando queremos saber algo, recurrimos a él. Y, y esa justamente es la ventaja que, por ejemplo, Santos no tenía. Nosotros podemos buscar en Google, en Instagram, en TikTok, cualquier motor de búsqueda, eh, que también puede ser un peligro, justamente porque de lo que voy a hablar ahora. eh, pero también nos puede generar alivio encontrar comunidades sanas como la de Felipe Lillo en Facebook, por ejemplo. Eh, y claro, ese miedo a volverse loco es por la soledad, por la exclusividad del trastorno, de la sensación de que es tan único que uno cree que realmente es la única persona en el mundo que ha vivido y que vive con esto cuando realmente no es así. Pero
Creo que esto todos lo hemos pasado. Después, bueno, en nuestro proceso yo, por ejemplo, aprendí a entender que no estoy loco, todo lo contrario. Eh, Probablemente esté más cuerdo que las personas que no tienen ese trastorno y explico por qué. Porque yo me doy cuenta de las distorsiones que tengo cuando las tengo. Las distorsiones visuales, por ejemplo, ese verde borroso tan típico de la DPDR, yo me doy cuenta de eso. Eh, y ahí es donde quiero conectar con ese volverse loco. ¿A qué nos referimos cuando decimos volvernos locos? Es un término que popularmente se utiliza mucho, es muy estigmatizante, pero que popularmente, bueno, se utiliza mucho. Cada vez se utiliza menos, afortunadamente. Los psicólogos tenemos, bueno, los profesionales de la salud mental, yo, bueno, todavía no lo soy, pero me considero uno más del gremio, como estudiante y paciente informado. Tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra loco porque es muy estigmatizante y lo primero que se nos viene a la cabeza es un hospital psiquiátrico, son camisas de fuerza, un manicomio y para nada. Antes se trataba así a la gente, es un hecho y es parte de la historia de la salud mental. Bueno, salud mental entre comillas, ¿no? Porque de salud de eso no tenía nada o muy poco. Pero, pero bueno, cuando hablamos de volvernos locos, normalmente nos referimos a la esquizofrenia. ¿Y por qué la esquizofrenia? Por algún motivo asociamos volverse loco con esquizofrenia. Yo creo que se debe a que, bueno, el inicio de la psiquiatría fue la esquizofrenia. Eh, por ejemplo, condiciones como el autismo se consideraban como síntomas de esquizofrenia, hasta que se comenzaron a estudiar más. Pero la base, lo que digamos dio origen a la psiquiatría fue la esquizofrenia como tal. Es probablemente el cuadro más, más destacable, ¿no? Porque se ve claramente el comportamiento, las disfuncionalidades de la persona. Así como, por ejemplo, una persona que tiene, no sé, eh, parálisis y tiene que andar en silla de rueda, se ve claramente qué es lo que le pasa. Incluso alguien que no tenga ni idea de medicina, de salud, como puede ser yo. Bueno, yo tengo algo porque soy estudiante de psicología, pero una persona simplemente, no sé, un vendedor que lo atiende, eh, te das cuenta de lo que tiene y actúas en consecuencia de eso. Si por ejemplo ves que tiene que no sé, que subir un sitio donde no hay una rampa, te sale de forma natural el ayudarlo porque es una cuestión natural e intrínseca del ser humano. Pero con la salud mental no pasa eso. Con la depresión, con el estrés postraumático, con la ansiedad, el estrés postraumático se descubrió, bueno, se descubrió. El estrés, todos los trastornos son tan antiguos como la existencia del ser humano, pero se tipificó en la Primera Guerra Mundial. Se le llamaba neurosis de guerra. Eran síntomas que, como no podía ser de otra manera, aparecían en, en los soldados que, bueno, la Primera Guerra Mundial es conocida también como la guerra de trincheras, tenían que vivir ahí las 24 horas en condiciones absolutamente pésimas, eh, teniendo que oler cadáveres, teniendo que, bueno, si es que podían dormir, porque las bombas se escuchaban las 24 horas. La guerra de trincheras consistía en eso, en atrincherarse, ambos bandos, y lanzarse bombas y mandar de forma kamikaze soldados que iban a morir. Olor a putrefacción, el no poder dormir por las bombas, el ver cómo tus compañeros se van yendo, eh, el tener una higiene pésima, porque el olor, ratas, animales, la descomposición de los cadáveres, eh, el no poder ver la luz del sol, ¿no? Porque tener que estar atrincherado, eh, bueno, qué decir, ¿no? Eso evidentemente genera cuadros de estrés postraumático y ahí es cuando se comenzó a estudiar. De hecho hay videos en YouTube. eh, y, y bueno, se le llamó neurosis de guerra. Al principio pues se creía que simplemente los soldados simulaban para volver a casa. eh, y lo que hacía es que se los fusilaba. Hasta que se comenzó a estudiar, no me acuerdo quién fue, pero se comenzó a estudiar y se acuñó ese término de neurosis de guerra.
Y los soldados cuando volvían a casa tenían secuelas muy graves. Los veteranos, los sobrevivientes, los afortunados que conseguían sobrevivir. Eh, Esto por parte del estrés postraumático, pero antes ya se estudiaba la esquizofrenia, porque la esquizofrenia conductualmente probablemente sea el trastorno más evidente, ¿no? Principalmente, bueno, porque en muchos casos no necesariamente, pero a través de pruebas de neuroimagen se puede ver lesiones orgánicas, pero no siempre tiene que haberlas. No obstante, aunque no las haya, esto se evidencia conductualmente a través de los delirios, pero sobre todo las alucinaciones. Cuando ves a alguien eh, que te dice, ¿quién está al lado tuyo? ¿Quién es esa persona que está al lado tuyo? Y no hay nadie, es evidente de que esa persona está teniendo una alucinación. Cuando la persona te dice, esta persona me quiere hacer daño, está planeando matarme, eh, y esa persona probablemente que está señalando ni la conoce a la persona que está diciendo eso, es probablemente un delirio. Es decir, conductualmente es más evidenciable, probablemente eso haya animado a que, bueno, los estudiosos, esa escisión de la medicina que formó la psiquiatría, se hayan animado a estudiar la esquizofrenia y se trataba como se trataba en su momento, ¿no? Con hospitales psiquiátricos, con manicomios. eh, Después, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se tipificó, por ejemplo, el autismo, si no me equivoco, con Hans Asperger, de ahí el nombre de Asperger, síndrome de Asperger. Y bueno, las atrocidades que se hacían con los niños, ¿no? Se los encerraban en habitaciones. Eh, y la esquizofrenia, claro, cuando escuchaban la palabra esquizofrenia, sobre todo la gente, el ciudadano común que no tiene por qué tener formación en psicología, porque cada uno se dedica a su ámbito, lo primero que se le viene a la cabeza es locura. Locura, manicomio, hospital psiquiátrico y quizá también peligro, persona peligrosa. Algo que hoy en día sabemos que no es necesariamente así, que puede ocurrir, pero también puede ocurrir con una persona con depresión, con TOC, con ansiedad, o con una persona sin nada de esto, o con una persona con una enfermedad física. Es decir, eh, no hay puede haber correlación, pero no causalidad. Igual que con el estrés postraumático o con cualquier trastorno disociativo. Entonces, creo que ese miedo de volvernos locos lo hacemos alusión a la esquizofrenia. Y creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Tendré esquizofrenia, tendré psicosis, me estaré volviendo loco. También con la memoria. Estaré perdiendo la memoria, tendré Alzheimer, que es una demencia. Eh, y, y es un síntoma que a mí me parece prácticamente nuclear, que, bueno, desde año y medio que llevo divulgando, lo he visto prácticamente, no sé si dirían todos, pero en prácticamente todos los casos me han referido a eso, ¿no? Sobre todo la gente que lo tiene por primera vez, el que ya lo ha tenido varias veces y bueno, se ha tratado, está un poco informado, ya eso lo puede descartar. Pero bueno, los nuevos sin duda que ese es un miedo que tienen y afortunadamente gracias a estos espacios, gracias a la información que pueda haber en internet de fuentes fiables, vuelvo a repetir Mayo Clinic, hay otra que se llama MCDM, creo que algo así, ¿no? Pero bueno, hay fuentes fiables que pueden proporcionar, además de los manuales diagnósticos, tanto el DCM como la CIA, en sus últimas versiones, DCM5TR, CIA11. El DCM es más pormenorizado, proporciona más datos, aunque para diagnosticar se utiliza la CIA normalmente. Entonces, al respecto de esto, hay que reflexionar, bueno, ya lo he hecho, el por qué tenemos este pensamiento, pero también reflexionar las diferencias, ¿no? Porque incluso a veces, aunque se le explique a la persona las diferencias, esa persona sigue pensando lo mismo. La diferencia fundamental entre los síntomas barra cuadros disociativos y los síntomas barra cuadros psicóticos es el juicio de la realidad. Pueden haber muchas analogías, pueden haber muchas similitudes, pero la diferencia está en el juicio de la realidad. Las personas
que vivimos con síntomas barra cuadros disociativos, sabemos en todo momento qué es lo que está sucediendo. Si yo veo borroso, ahora me miro en el ordenador y me veo borroso, yo soy consciente de que me estoy viendo borroso. Si yo me miro en el ordenador y no me reconozco, porque falta la parte emocional que está anestesiada, yo soy consciente de que esa parte está anestesiada y soy consciente de que aunque no identifique emocionalmente a esa persona que estoy viendo, soy yo. Soy consciente de todo, soy consciente de... Tengo una luz ahora aquí enfrente, de mi hipersensibilidad a la luz. La diferencia fundamental es que los pacientes disociativos somos conscientes de lo que está aconteciendo. Podemos tener nuestras lagunas, podemos tener nuestras amnesias, pero somos conscientes de nosotros mismos y de nuestros estados y manifestaciones sintomatológicas. El nivel de conciencia, la alteración de la conciencia puede anestesiar, ensombrecer nuestra identidad, pero no la borra ni la afecta a tal punto de que el juicio de la realidad sea afectado. Los trastornos psicóticos, yo no soy un experto en trastornos psicóticos, lo único que sé es por la carrera y por hacer énfasis en la diferencia, porque es, como digo, es un síntoma que he visto frecuentemente. Las personas con síntomas barra cuadros disociativos creen que lo que están viendo es la realidad. Los mismos ejemplos. Si yo miro el ordenador, veo a la persona que está ahí, puedo creer realmente que no soy yo, pero no solo como una creencia, sino como un hecho, como una vivencia absoluta. Es decir, esa persona y yo somos dos personas completamente distintas y yo creo realmente que es así en el caso de la psicosis. En el caso de la disociación, yo sé diferenciar y distinguir que tengo esa limitación y que esa persona, aunque a mí me parezca distinta, mi percepción me haga parecer que es distinta, yo sé que soy yo. En un cuadro psicótico eso no pasa. Con los delirios, las alucinaciones, lo mismo. Puede haber alucinaciones en los cuadros disociativos, alucinaciones auditivas, por ejemplo. Nuevamente, la diferencia es que en los psicóticos, la persona realmente cree que eso que está escuchando, por ejemplo, si hablamos de auditivas, puede ser cualquier tipo de modalidad sensorial, pero en las auditivas, si escucha, por ejemplo, no sé, alguien decir la palabra matemáticas, eso es una realidad para esa persona. Para los que vivimos con disociación no. Somos conscientes de que es una distorsión de nuestro estado disociativo, porque nuestro juicio de la realidad no se pierde. En el caso del psicótico, sí. Cree que esa voz es totalmente real. En lo que es su delirio auditivo. Perdón, alucinación auditiva. En el caso de los delirios, más de lo mismo. Esas creencias intrusivas y muy potentes de creer algo, en la disociación puede pasar, como creer que te estás volviendo loco, creer que vas a perder la memoria, Alzheimer, pero nosotros somos conscientes de que estamos teniendo esa idea. El solo hecho de percatarnos, de darnos cuenta de que estamos teniendo esa idea, nos tiene que hacer descartar la psicosis. Porque si una persona piensa eso y realmente cree con total seguridad que es así y no se cuestiona si eso puede ser así o no, esa persona probablemente tenga un cuadro psicótico. Si la persona se debate entre si eso es verdad o no, es disociación. Si la persona no se debate en nada, y lo toma como una realidad, es probablemente psicótico. Es la mejor manera que se me da de explicarlo. Yo no soy profesional, pero tengo mucha experiencia con la disociación, porque como siempre digo, también la experiencia del paciente
es igual o más válida en algunos casos. Los profesionales también pueden aprender mucho de los pacientes, ¿no? De hecho, es lo ideal. Sobre disociación y de psicosis, lo poco que sé es por la carrera y por lo que me he informado para hacer esta diferencia que veo que perturba a muchas personas, ¿no? Lo mismo con el Alzheimer. Bueno, lo que pasa es que el Alzheimer ya es una demencia, es una cuestión más orgánica, biológica, que con pruebas de neuroimagen se puede descartar tranquilamente. Otra cosa ya después también que incluso con una prueba de neuroimagen a la vista, la persona por hipocondría o por lo que sea siga creyendo eso. Bueno, eso se puede trabajar en terapia con reestructuración cognitiva, con el tratamiento que sea. Eh, por supuesto también es importante, pero es menos perturbador que eh, el, el hecho de, por ejemplo, poder tener esa demencia. Entonces quería explayarme un poco más, aunque ya hice un reel en Instagram, bueno, Instagram habilitó la opción de 20 minutos, eh, justamente acabo de llegar a los 20 minutos y por eso lo hago aquí también, y además porque es un formato más ameno, porque el podcast se puede escuchar tranquilo a la noche en la cama o mientras estamos haciendo algo, bloqueando el móvil. eh, Se puede ver en imagen también si quieres. Realmente no. En este capítulo no voy a añadir ninguna imagen. Quizás debería haberlo dicho al principio para que la gente lo sepa y sepa que no es necesario ver el video. Como, bueno, tampoco es necesario, por ejemplo, en los casos clínicos, pero puede venir bien para ir siguiendo acorde a lo que digo eh, las diapositivas que comparto. Eh, El reel en mi Instagram está ahí. No lo voy a poner aquí en imagen. Está ahí. Mi Instagram está en la descripción de este capítulo. Eh, Creo que es importante también compartirlo así verbalmente. La verdad es que a mí los podcasts en general, voy a ser sincero, no me gustan. Porque me hacen disociar mucho. Voy notando ahora cómo mi disociación va aumentando. Sé que lo peor va a venir ahora cuando acabe. Pero creo que también es importante divulgarlo de esta manera. Eh, Porque hay mucha gente que es mucho más auditiva que visual, ¿no? Para el final, un reel principalmente se utiliza a modo visual, igual que un TikTok. Un podcast no. Un podcast no. Aunque tenga la opción de video podcast, como es en este caso. Y bueno, poco más que añadir. También está mi página web. En mi página web recomiendo ir, bueno, primero, como siempre digo, simplemente un clic en este artículo que está en la opción de despersonalización, en el desplegable de despersonalización, pongo los síntomas que yo considero importantes, cómo los vivo, cómo los interpreto y los consejos que doy, que esa es la parte que me falta, los consejos. Y además porque es un formato más ameno, ¿no? Y como decía, al final Google es la referencia. Y bueno, como consejos, pues simplemente hacer énfasis en eso. Si la persona se plantea si puede estar volviéndose loca, si puede estar teniendo esquizofrenia, si puede estar teniendo Alzheimer, si puede estar perdiendo la memoria, es probablemente porque no tenga ninguna de esas cosas. Porque si no, no se lo estaría preguntando, no estaría en la duda. Creería firmemente si fuese una cuestión psicótica. No habría duda. Y la disociación sí. Y eso puede hacer que la disociación en algunos casos sea más perturbadora que la psicosis. Pero bueno, al final no se trata de competir y al final pesa mucho la subjetividad, ¿no? El tratamiento que la persona tenga, tanto farmacológico como psicológico. También comentarlo con alguien, una persona de confianza, una pareja, una amistad, un familiar, un compañero, incluso a través de la comunidad. Se puede consultar conmigo o con quien sea. Yo siempre animo a interactuar entre vosotros, por eso colé también la comunidad en Instagram. En mi descripción está. Para que podáis hablar entre vosotros si os apetece. Tampoco es obligación de nadie. Pero ¿quién mejor que alguien que pasa por esto para entendernos, ¿no? La familia te puede querer mucho, la pareja también, las amistades. Pero es un aspecto diferencial el pasar por esto. Porque sí, porque yo he pasado por esto que tú te estás preguntando ahora. Porque aquel también ha pasado por esto que tú te estás preguntando ahora. Porque
somos muchos los que hemos pasado por eso y porque no estás solo y ese síntoma que te perturba tiene solución. Eh, y, y bueno, creo que como consejo poco más. Simplemente eso, hacer énfasis. Si la persona se cuestiona si es real o no, se puede descartar la psicosis prácticamente. Eh, porque si no, si no hubiese duda, probablemente sería algo psicótico. Y bueno, nada más, ya van 25 minutos, no me quiero extender más. Un capítulo más. Como he dicho, van a venir entrevistas también con pacientes y con algunos profesionales, que tengo algunos ya hablados, confirmados, falta poner fecha. Pacientes, profesionales que han sido pacientes o que tratan a personas con cuadros disociativos o de trauma, ¿no? Que en definitiva yo hablo de PDR, pero me centro sobre todo en la de PDR a causa de trauma, que creo que es la más perturbadora, con todo respeto y validación a las demás, ya sean psicológicas u orgánicas, como puede ser epilepsia del lóbulo frontal. Y bueno, como siempre digo, compartir, hacer un poco de autopromoción también, ¿no? Valorar el podcast ayuda a que escale y a que esto en definitiva iba a decir viralice, pero esa no es la palabra, visibilice más, ¿no? También comentaros que bueno, dentro de poco un profesional me contactó, un profesional que trabaja en trauma me contactó y le grabaré un podcast con él, de lo que ya os informaré. Bueno, antes decía que a mí el formato podcast no me gusta mucho. Mi expresión artística es la escritura. Eso es así, creo que queda bastante claro. Llevo mi diario personal, voy compartiendo algunas cosas, mi expresión artística es la escritura, pero sacrifico un poco, mi salud mental, mi estado mental, para compartirlo en formato podcast, porque también creo que es importante y tiene mucho éxito y mucha difusión. Y bueno, no es por tirarme medallas, ¿no? Pero hay una frase que me encanta y es que cuando uno ayuda a otro que lo está pasando mal, pasándolo mal uno mismo, no es ayuda, sino que es amor. Y eso no lo digo solo por mí, hacia vosotros, sino también por vosotros hacia mí, porque me ayudáis mucho cuando estoy en un mal momento, yo lo digo, me escribís por público, en privado, me dais ánimo, porque seguramente tendrá en vuestra vida alguien que, aunque lo esté pasando mal, saque un momento para escucharlos, porque incluso vosotros, seguramente estando mal, sacáis un momento para escuchar a otra persona que también lo está pasando mal. Porque en definitiva, yo creo que no solo la psicología, sino la vida se trata de eso, de compartir y de ayudar al otro a vivir las durezas de la vida, que son intrínsecas e inevitables, sobrellevarlas un poco mejor. A nosotros nos ha tocado una parte más severa que a otras, menos severa que a otras. Por ejemplo, esto no es nada comparado con lo que está pasando en Gaza, ¿no? Pero no se trata de comparar nuevamente, aunque a veces puede venir bien para bajarnos un poco a la tierra o poner una perspectiva más global. Pero bueno, entre todos podemos sacar un poquito de fuerzas para ayudar al otro y cambiar un poco el entorno. Simplemente con esta pequeña comunidad ya ayuda a hacer un poco el mundo un poco mejor, a cambiar el mundo un poco para mejor, creando comunidad. Yo en algún momento ya no estaré, como compartí el otro día en un Treats. Vosotros tampoco, porque al final la vida tiene fecha de caducidad, pero el contenido seguirá. El Spotify, el Instagram, la página web, el mensaje seguirá. Y espero que eso pueda no solo mejorar la calidad de vida, sino salvar vidas. Así que bueno, por eso es que repito tanto esa frase de juntos mejor, porque creo que eso es lo que realmente sana y lo que también comparto, ¿no? Que el vínculo, la relación,
una relación profesional, ya sea con un psiquiatra o con un profesional, no deja de ser una relación. Y el trauma justamente viene por fracturas vinculares, traumas relacionales, si nos metemos ya más en tecnicismos. Pero a mí intento no utilizar tecnicismos porque la verdad es que, em, salvo para hablar con algún profesional, pero no sirve para transmitir el mensaje. La gente le gustan los mensajes simples, claros, directos. Eh, Como dice José Luis Marín, lo que se rompe en la relación se sana en la relación. Y yo me estoy dando cuenta de que a través de esta comunidad y de las relaciones que estoy estableciendo sanas con muchas personas, que estoy conociendo gente maravillosa, pacientes y profesionales, estoy sanando mucho. Porque estoy volviendo a confiar en el ser humano, que en definitiva es lo que nos lleva a disociarnos, a protegernos. Eh, Recién escuchaba a una chica con TID decir que la disociación, bueno, hablaba en sí de su TID, pero se puede extrapolar a la disociación. Es un acto de amor propio hacia uno mismo, en su momento, porque es lo que nos ayuda a seguir adelante. En ocasiones, en la vida diaria también, aunque usualmente no, y por eso es que es algo psicopatológico. Pero comunidad, acompañamiento y amor, creo que es la base de cualquier relación, es la base de cualquier salud, y es lo que falta tanto, ¿no? En la sanidad pública sobre todo. Eh, Ese es otro tema, no me quiero meter en ese fregado porque si no puedo estar hablando 2 horas de eso, pero crear comunidad es una de las cosas más bonitas, que creo que una de las experiencias más bellas que hay en la vida. Y crear comunidad no es solo crear una comunidad de miles de personas, de millones de personas, es una relación de pareja, de amistad, también es una comunidad. Una relación con una persona en internet que pasa por lo mismo que tú también es una comunidad. Y eso también es sanador y es terapéutico. Entonces, bueno, simplemente finalizo diciendo que siempre recomiendo una actividad de expresión artística, escritura, podcast. Hay una chica que dice, mi podcast es como mi hijo, me parece perfecto. Otra persona la pintura, otra persona el baile, el canto, un deporte, lo que sea. Pero aferrarse a eso es algo que sin duda creo que tiene que formar parte del repertorio de recursos para afrontar la DPDR intermitente o permanente, de lo que ya hablaré, porque creo que hay una diferencia clínica bastante importante. Y nada más, este es el 9º del Muro Asociativo, al que seguiré sacando más capítulos. Y bueno, agradeceros por todo, porque una comunidad no tiene sentido sin en definitiva sus miembros. Yo simplemente soy uno más. Siempre digo que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje, ¿no? Lo importante no soy yo, es el mensaje que yo intento transmitir, y que intento que adaptemos entre todos y transmitamos también, porque considero que es sano, simplemente. Y bueno, nada más, porque si no me puedo tirar 1 hora hablando. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el siguiente capítulo de El Muro Disociativo.